Muy bien, chicos. Se me estaba pasando a ver el condicional cero. Este condicional cero lo tuvimos que haber visto antes de el primer y segundo condicional. Digo, no tiene nada que ver con que se hayan visto, bueno, de manera separada, pero bueno, siempre es bueno llevar un orden. Entonces, vamos a verlo de manera muy rápida. Este condicional, a diferencia de los otros, su estructura es un poquito más fácil. Entonces, bueno, tenemos cuál es su estructura. Tenemos la if clause y la main clause. La if clause ya saben que es la que lleva el if obviamente al principio y seguida de una oración. Y la main clause pues es la segunda oración que viene siendo el resultado, ¿no? Entonces aquí tenemos que este condicional lo vamos a poder utilizar o lo vamos a utilizar en presente, el if clause, y la main clause, que es el resultado, va a ir en presente. Entonces va a ser presente y presente, a diferencia de los otros condicionales que era presente futuro y así. Entonces este va a ser presente presente. Y bueno, este condicional lo vamos a utilizar para expresar verdades o hechos que son reales, que son verdades absolutas, que son hechos científicos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con eh, hechos científicos? Vamos a ver un poquito ya más a fondo ejemplos. Y aquí tenemos uno, ¿no? Para que ustedes entiendan cuál es el uso. If you freeze water, si tú eh, congelas agua, ¿cuál va a ser el resultado? Obviamente ya está probado científicamente y bueno, no solo científicamente, por nosotros ya hemos probado, lo hemos probado un sinfín de ocasiones, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que son oraciones, bueno, son expresiones precisamente para describir algo que es realidad, que no es ninguna suposición, no es ninguna oración o un sentido que le damos imaginativo, ¿sí? Entonces es verdad. Entonces tenemos aquí, if you freeze water, it turns into ice. Si tú congelas agua, este se vuelve hielo, ¿sí? Entonces ahí es algo científicamente ya probado y que bueno, no tiene pues ninguna dificultad, ¿sí? Entonces si tú congelas agua, este se vuelve hielo. Si tú calientas agua a 100 grados, esta hierve, ¿no? Entonces ese tipo de sentido le vamos a dar a este tipo de condicional. Entonces vean que tenemos aquí la estructura presente simple, you freeze water, es una oración simple en presente, y aquí tenemos el resultado que igual es en presente, it turns into ice. Recuerden que cuando llevamos una tercera persona singular, como es en el caso de it, el verbo va a llevar una s, it turns into ice, ¿sí? Entonces bueno, este es presente presente, ¿sí? Vamos a ver un poquito ya más a fondo cuáles son, bueno, su estructura del cero condicional. Para este cero condicional lo vamos a poder utilizar con if, que ya saben que es si, o when, que es cuando. Entonces este condicional se adapta para el uso de los dos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí la forma positiva. If you heat water to 100 degrees, it boils. Si tú calientas agua a 100 grados, esta hierve. Si es un hecho científico, algo que es realidad. Ahora, lo podemos decir también con when. When you heat water, cuando tú calientas agua a 100 grados, to 100 degrees, it boils. Este hierve, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos en este condicional utilizar el when, que es cuando, ¿sí? When o if. Tenemos la forma negativa. If or when you don't heat water to 100 degrees, it doesn't boil. Recuerden que al hablar de presente simple, para realizar oraciones negativas o interrogativas, saben que tenemos que usar el do y el does. En su forma negativa, recuerden que es don't y doesn't, ¿sí? Entonces aquí veamos como ya tienen implícito ya el uso del don't. When you don't heat water, cuando tú no calientas agua a 100 grados, ¿cuál es la obviedad? Pues esta no va a hervir. It doesn't boil, esta no hierve, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la oración interrogativa? What happens if or when you heat water to 100 degrees? ¿Qué pasa si tú o qué pasa cuando tú hierves agua a 100 grados? Bueno, pues it boils, ¿sí? Esa sería la respuesta. Esta hierve. Entonces, bueno, eso es de manera muy general cuáles son los usos
divididos en la estructura tanto positiva como negativa e interrogativa del cero condicional, perdón. Entonces recuerden que lo podemos utilizar tanto con el if o con el when, ¿sí? Y bueno, en el caso de las negativas, recuerden que vamos a utilizar el auxiliar, que es do o does. En este caso, que es negativo, don't y doesn't, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver ya cuál es la estructura de la oración, ¿no? Entonces tenemos que es condición, va a ser en presente, ya les había mencionado. If I feel sick, si yo me siento enfermo, si yo me siento mal, ¿cuál es el resultado? I go to the doctor, yo voy al doctor, ¿sí? Entonces es una realidad, es una verdad. Entonces recuerden que cuando el if usamos la coma cuando la condición, bueno, en este caso cuando el if va al principio, obviamente vamos a necesitar una coma para separar el resultado, ¿sí? Para separar la otra oración. Y bueno, cuando el resultado está al principio y el if está en medio, digamos aquí, I go to the doctor, coma, yo voy al doctor, if I feel sick, si yo me siento mal, si yo enfermo, ¿sí? Entonces, ahí está el uso de la coma, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice una explicación que el cero condicional une dos oraciones haciendo una, pero nosotros utilizando el presente simple en tanto en la condición, que sería esta, if I feel sick, resultado I go to the doctor, ¿sí? Algo muy breve, rápido, conciso y que es verdad y que bueno, ya lleva el presente simple en la condición y resultado. Bueno, aquí tenemos más ejemplos, los cuales, bueno, expresan de mejor manera que se refiere con verdades o hechos científicos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. If water is heated to 100 Celsius degrees, it boils. Si el agua es calentada a 100 grados Celsius, esta hierve, ¿sí? Entonces es algo muy obvio. If butter is heated, it melts. Si la mantequilla es calentada, esta se derrite, ¿no? Entonces es una obviedad y un hecho científico ya probado, ¿sí? No solo probado científicamente, sino también por nosotros. Y bueno, a diferencia de los otros condicionales, este no es un acto imaginario, una predicción, ¿sí? O una suposición o una hipótesis. Esto es algo real, conciso. Entonces aquí tenemos más ejemplos. If you burn wood, it becomes coal. Si tú quemas madera, este se convierte en carbón, ¿sí? Entonces ahí tenemos varios ejemplos. If there is sunlight, then it is a day. Si hay luz, esto es el día, ¿no? Esto es de día. If you freeze water, then you get ice. Si tú, es el ejemplo que ya veíamos, si tú congelas agua, esta se convierte en hielo, ¿sí? If I finish my homework early, si yo termino mi tarea, I can go out to play. Yo puedo ir o yo voy a jugar, ¿sí? Entonces, bueno, estos ejemplos son ya el resultado de este cero condicional. Y bueno, ustedes ya lo pueden expresar de mejor manera ya en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Espero les haya servido el uso de este cero condicional, que ya saben, tenemos el uso de presente simple en la condición y en el resultado de igual manera presente simple, ¿sí? Y bueno, ya saben que en las oraciones negativas utilizamos el do y el does. En la forma negativa, don't y doesn't, ¿sí? Y bueno, ya saben cuál es el uso. Tenemos presente y presente en las dos oraciones, tanto en el resultado como en la condición. Entonces vamos a realizar ahora unos ejercicios.